Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos a las 8 de la mañana para hacer la liturgia de la palabra de Dios. De lunes a sábado nos encontramos y meditamos los textos correspondientes a las lecturas, la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Muy buenos días para todos. Hola Lucy, el Señor la bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos todos nuestros hermanitos también en la sala, todos. Bienvenidos los que nos ven en diferido. La invitación para que sigamos compartiendo el video, para que se suscriban en los canales, para que lo repliquen, en fin, para que hagan sus comentarios positivos. Les agradecemos todo el apoyo que le den a nuestro servicio. Lucy, la invito para que comencemos con oración. Gracias, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en todo momento. Gracias, Señor, por invitarnos, Señor, a compartir hoy ese alimento espiritual que nos quieres dar, Señor. Te pedimos, Señor, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos acompañe en todo momento, para que todo lo que digamos en esta mañana sea tu obra, sean tus palabras, Señor, sea ese mensaje que tú nos quieres dar a cada uno y para que llegue a oídos de aquellos que tal vez tanto lo necesitan, Señor. Danos también oídos, Señor, de discípulos para ser dóciles a lo que tú nos quieres decir, para que podamos poner en práctica esa palabra, Señor, que tú nos quieres enviar en esta mañana. Escuchemos atentamente las lecturas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de ellos, de esos discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que ellos mismos, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, los dice el Señor, el que hace esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre.
porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cantito nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él alzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que la palabra haga eco en nuestro corazón para que podamos compartir lo que el Señor nos regala a cada uno. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Nancy, adelante. Muy buenos días. Bueno, la alegría y el amor son características, digo yo, deberían ser características de todo cristiano, ¿no? Son esos frutos, la alegría y el amor. El amor no es un sentimiento y la alegría tampoco. Y son características de esa paz que el Señor nos da, como nos lo ha dicho, que a pesar de que no es que todo sea situaciones difíciles, pero sí hay muchas situaciones difíciles, y a pesar de esas situaciones difíciles tenemos que permanecer en el amor del Señor, en la alegría, en la paz, no de la situación, sino de saber en manos de quién estamos, de saber quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo en nosotros. La alegría de que estamos pasando por un camino tal vez pedregoso de situaciones difíciles, valga la redundancia, pero siempre después de la cruz viene la resurrección, de la alegría de que somos instrumentos de amor, mensajeros de Él, porque nos ha elegido. ¿Por qué? No, se fijó en nosotros y punto, y ya, porque Él es todo sabiduría y Él sabe. Él nos conoce incluso mucho más que a nosotros mismos nos conocemos. Él sabe también de que estamos y que a veces caemos. Esa es la alegría que debe permanecer en nosotros. Escuché una frase que dice que un cristiano triste es un triste cristiano. Es esa alegría, no de masoquismo, sino esa alegría de permanecer en Él. Y por ende, pues, hablar y trabajar en lo que Él quiere, en lo que el Padre quiere, en lo que el Padre manda, en el que el Padre nos dice, porque siempre va a ser para bien, que no siempre lo tenemos que entender y que a pesar de cada situación, como decía ayer Norman, siempre hay un propósito para todo. Nosotros, no es que el Señor nos mande a las situaciones, a veces nosotros, la mayoría de veces nosotros mismos, por nuestras decisiones o indecisiones, nos metemos en unas situaciones terribles y el Señor, con propósito,
con amor nos saca de ellos, porque Él nos ha amado con amor eterno. Situaciones como, por ejemplo, las que se presentaban en la primera lectura, situaciones en las que se presentaban discusiones o se tenían que tomar decisiones drásticas. Y mire cómo aquellos, a pesar de que se acaloraron, basados en la palabra de Dios, escuchándose unos a otros y dejándose llenar por el Espíritu Santo, tomaron decisiones sabias. Porque no quiere decir que porque estamos con el Señor no se van a presentar diferencias. Obvio que se van a presentar porque somos seres humanos. Pero dejándonos guiar por el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo en nosotros, siempre vamos a tomar decisiones inspiradas en el Señor, guiadas por el Señor y siendo lo mejor para todos. Muchas gracias, Lucy. Amén, Nancy, gracias. ¿Quién más? Yo, Claudia Jiménez. Claudia, adelante. Aquí dice que Dios sondea nuestros corazones. Y por ello, pues en la primera lectura, ¿no? Y que por ello, al que lo teme y practica, él acepta al que teme y practica la justicia. Que a Dios no le importa ni la raza ni la condición, porque para Él todos somos iguales. Que si tenemos fe de Dios, que Él nos va a restaurar, que Él nos va a transformar, que Él nos va a hacer personas nuevas cuando esto se pide de corazón, Dios nos escucha siempre. Porque a veces creemos que cuando estamos de pronto en la desesperación, en la angustia, que de pronto hablamos al vacío, pero cuando realmente el Señor está ahí presente para nuestro servicio. Él nos está escuchando siempre, Él está ahí, a ver en qué nos puede ayudar, que solo tenemos que tener fe y obrar conforme a la ley de Dios, obrar bien, ser rectos en todo momento, en todas circunstancias, y no desistir de la oración, de ese encuentro personal con Él, que no importa, Él dice que no importa quién seas, que eres hijo de Dios, que Él te ama tanto que no lo alcanzamos a imaginar. Solo tenemos que acudir e implorar al Padre porque Él es el dueño de todo. Él hace posible lo imposible. Entonces, la invitación es que siempre acudamos a Él, que siempre lo amemos, lo adoremos, lo alabemos y siempre que sea Él el primero y el número uno. Amén. Amén, Claudia, gracias. Ruth, adelante. Lucy, muy buenos días, hermanitos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, maravilloso, digo yo, el amor auténtico, que es el fundamento, yo creo que de nuestra fe, de cada cristiano que tiene ese encuentro personal con el Señor. No hay otra forma de poder amar sino a través de experienciar a Jesús, el amor que tiene por nosotros y viene y nos muestra que el Padre nos ha amado también, o sea, de ese amor que permanece, ese amor que no se acaba, que no se agota. Y por medio de ese amor es que nosotros, y en esa común unión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, es que podemos vivir de verdad el gozo y permanecer. Siempre yo creo, Nancy lo ha dicho varias veces, y para cada uno de nosotros antes de tener ese encuentro y experienciar al Señor, cumplir los mandamientos, eso era difícil, o sea, uno decía, pero cuando tenemos esa experiencia, cuando hemos vivido ese encuentro, ya nosotros por amor, y es que por amor se hacen todas las cosas imposibles en el mundo, y eso no es un amor que sea temporal, hoy quiero y mañana no quiero amar, no, ya cuando recibimos esa experiencia de ese amor de Dios, podemos vivir a profundidad nosotros ese amor con los demás, con nuestros hermanos. Yo siento que ese amor es tan grande de verdad que no podemos ver los defectos del otro hermano, sino que podemos ver el amor que Dios tiene por él también. Esa misericordia que ha tenido con nosotros y esa misma misericordia nosotros con cada uno de nuestros hermanos. Entonces, yo creo que es la alegría de vivir en esa comunión con el Señor, que es lo único que hace posible que podamos permanecer nosotros, que seamos fieles en medio de todas nuestras fragilidades, poder ser fieles a ese amor
y poder nosotros con ese amor poder tener ese servicio al Señor, y no solamente al Señor, sino para con los demás. Que esa es la misión del amor y el servicio de cada uno de nosotros, comprometidos de verdad, cuando solamente lo vivimos. Dice que el que lo goza es el que lo goza es el que lo siente, y así es. Eso no hay otra razón. Entonces, vivamos el amor del Señor por medio del Espíritu Santo para que podamos nosotros amar como Él nos ha amado. Dios les bendiga, un gran abrazo, amén. Amén, gracias, Ruth. Ashley, adelante. Muy buenos días, hermanitos. Qué pena si escuchan bullas, que estoy trabajando. Pero yo hoy voy a hablar sobre el Evangelio, donde dice permanecer en mí, en mi amor. Anoche yo estuve en oración. Voy a contar algo que me pasó. Estuve en oración pidiéndole respuestas al Señor, porque muchas veces no entendemos el propósito de Él, no entendemos las situaciones de nuestra vida. Pero entonces, en medio del sueño, me quedé dormida, y en medio del sueño esta mañana yo iba por un camino largo, y en ese camino largo iba acompañada de una señora que tenía un proyecto en mente. Entonces la señora me decía que cómo hacía, que estaba preocupada, se veía muy preocupada, se veía triste. Y entonces yo le decía, no, vamos, que eso sí se puede, pero es con calma, espere, es con paciencia, usted tiene que pensarlo bien, tiene que hacerlo bien. Cuando íbamos bajando una montaña, se escuchó una voz, y la voz decía que el camino es largo, pero que tenemos que permanecer en él, que cuando permanecemos en él, hasta un segundo es más valioso que cualquier cosa, que hasta el segundo más gastado, más demorado, es más pagado por él, es mejor recompensado. Entonces me dejó muy sorprendida, yo me desperté muy sorprendida, y yo dije, bueno, el Señor me habló, me dijo que tenía que tener paciencia, pero que si permanecía en él, todo iba a ser mejor. Entonces, a mí me deja esto y me termina de aclarar que cuando permanecemos en Dios, todo es un poquito más fácil. La vida se vuelve un poquito más llevadera, los problemas se vuelven más fáciles, más llevaderos, pero todo de la mano de Dios, porque si no lo hacemos de la mano de Dios, pues nada se puede. Entonces, les dejo esto, permanecer en Cristo, hacer camino sea duro, hacer camino traiga muchos tropiezos, así nos duela cuanto nos duela, pero si permanecemos en Cristo nuestro Señor, Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Muchas gracias. Amén, Ashley, gracias. Nidia. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, hoy él nos habla sobre signos y prodigios que siempre nos regala a cada uno. Y qué bonito que nos invita a amarnos, a amar sin rencores, a perdonarnos, pero a perdonar de verdad, sinceramente, que hacer parte de la familia de Jesús, hacer esos discípulos con respeto y obediencia a Jesús y a nuestro Padre. Él nos enseña que hacer modelo, y qué bonito que nosotros dejemos nuestra vida pasada, lo que no nos sirve, y que empecemos a cambiar, a moldearnos de verdad poco a poco, porque no es fácil, pero que sí podemos, para que podamos seguir siendo unos buenos servidores y llevar ese servicio a los demás con amor, con gratitud, y de verdad utilizando lo que Él nos regala en el nombre del Señor. Amén. Amén, Nidia, gracias. Amparito. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los siga bendiciendo cada día más. Pues a través de las lecturas hoy, Dios como conoce, Él nos ha dicho siempre y nos ha venido hablando todos estos días. Y a través de su palabra cada día nos alimentamos más y Él conoce nuestro corazón. Él conoce si creemos en Él. Y si estamos bajo su amor.
el amor de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, y le creemos, el Señor conoce, Él sabe. Y somos cuerpo. Y este cuerpo, el Señor tiene un propósito con cada uno. Dice que se reunieron entre sí los líderes de la iglesia para saber ellos cómo podían integrar a estas personas que se habían convertido. Entonces, pues yo pensaba y miraba y decía, sí, nosotros debemos esos carismas, esos dones, todo esto que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros, porque yo sé que a todos nos ha regalado. No es para que los guardemos, ahí ellos están hablando y nos están hablando a nosotros. Como líderes, yo de pronto no soy líder de mi grupo, pero soy líder de mi casa. Entonces, lidero aquí y aunque también pues yo he hecho una manito, yo miro a ver en qué se puede ayudar y colaborar para que nuestro grupo crezca y que todo en nuestras manos no se quede allí escondido, sino que lo coloquemos al servicio de los demás. Y como realmente de verdad que tú estas cosas, el Señor quiere que nosotros, la invitación de Él a través del Salmo, dice que con alabanzas, adoración, con júbilo, con alegría, con gozo, hagamos las cosas. Y pues realmente hoy toda la invitación es al amor. El Señor hoy dice que la vida de Jesús, de Él fue el hacer la voluntad de su Padre. Qué chévere que nosotros podamos hacer eso. Qué lindo, qué hermoso que nosotros podamos servirle a nuestro Papito Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y con la gracia del Espíritu Santo poder transmitir, poder dar esa alegría, ese gozo, ese amor que Él nos dio, porque como lo dijo Nidia, Él es un modelo, Él es el modelo para nosotros a seguirlo. Y como Él mismo nos dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Nos invita a permanecer en su amor. Si nosotros amamos y le pedimos al Señor esa gracia de poder amar, de verdad que estamos cumpliendo los mandamientos. Ahí empezamos a cumplirlos, porque es que si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros, si no amamos a nadie, ¿cómo vamos a poder cumplir los mandamientos? No lo podemos cumplir, pero si pedimos esa gracia al Señor, así, tan hermoso como Él nos dice, así os he amado yo, también entre nosotros amémonos, limpia, transparente, con ese júbilo y ese gozo, esa alegría, esa danza. Vayamos a los grupos danzando, alegres, vayamos a la iglesia, que seamos ese instrumento no de tristeza, ay, estoy triste porque es que no. Nosotros, el Señor nos ha tomado y es una fuente de gozo y alegría. Entonces, transmitamos eso que el Señor nos ha regalado. Muchas gracias, mi Lucy, Dios me los bendiga. Amén, Amparito, gracias. ¿Quién más? Bueno, creo que ya todos participaron. Igual si hay alguien más que quiera aportar algo, puede abrir su micrófono. En la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, dice que después de una fuerte discusión que había, Pedro, aun siendo judío, Dios lo manda a predicar a los gentiles. Y de esa manera podríamos decir que Pedro podría ir a predicar solamente, digamos, a los judíos, pero no, Dios le encomienda esa tarea. ¿Y por qué? Porque es que el mensaje es para todos, para todo el que lo quiere recibir, para todo el que lo quiere tomar para su vida. Porque para Dios, pues todos somos iguales, como ya lo decía.
Dios da el Espíritu Santo a quien lo busca de corazón. Solo el Señor es quien conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo no puedo ir a decirle al Señor, ay Señor, si yo hoy me entrego a ti y todo, si no lo estoy haciendo desde mi corazón, porque Él ya sabe lo que está en mis pensamientos. Entonces, cuando buscamos del Señor, el Señor no está mirando si somos judíos, si somos gentiles, si somos no, porque Él es un Dios para todos. Entonces es muy importante eso. Quiero compartirles un pequeñito testimonio. Nosotros en mi familia, todos, pues la gran mayoría, hemos sido católicos siempre, pero uno de mis hermanos tuvo una época que bueno, consiguió una novia, entonces la novia lo invitó, ella era pues de otra, digamos, de los hermanitos esperados, y él pues estaba como muy, digamos, como muy encantado allá y todo, le gustaban muchas cosas de allá, y mi mamá se puso muy brava. Mi mamá dijo que no, que cómo se le ocurría, que eso era pecado, que él cómo se iba a ir por allá. Y pues él era una persona que aún siendo católico, pues él casi no asistía a Eucaristía ni eso. Entonces, pues digamos que era un católico así como de nombre. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que entre que busque a Dios y no lo busque, pues es mejor que lo busque así sea en otro lado. Y ella juró que no, que no. Entonces yo le decía, mamá, pero es que si él va a seguir siendo católico y no va a profesar la fe, no la va a vivir sin Dios, pues yo me imagino que si allí donde está la doctrina es sana, pues Dios lo va a recibir en su corazón y todo y lo va a aceptar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí es muy importante tener en cuenta de que cuando nosotros buscamos del Señor, porque dice también que si creemos en el Evangelio, que por gracia todos nos salvamos. Entonces, si esta doctrina es sana, pues la sola gracia de Dios es la que nos permite ser salvos. Entonces, sin entrar en proselitismo, creo que se llama, si encontramos a alguien, por ejemplo, que asiste también a otras iglesias, por decirlo de alguna manera, pero se ha salido del camino, yo sin querer llevarla y de pronto apoyarla, que tiene que ser la Iglesia Católica, puedo orientarle, puedo darle este mensaje del Evangelio, porque pues Dios es solo uno, sin querer sacarlo pues de donde se encuentre, pero sí ayudándolo a encaminar para que pueda volver a encontrarse con el Señor. Y también nos hace la invitación de dejar todo aquello que no nos sirve, de dejar de hacer lo que no está bien, que esa conversión que nosotros llevemos nos lleve a que cada día sea mejor, no a que yo hoy ya reconocí al Señor, ya busqué el Evangelio y todo, y aquí ya me convertí y todo. No, que cada día podamos ser mejores personas y que no empecemos a repetir, como a caer y caer como en un círculo vicioso de nuestro pecado. Sabemos que cada día pecaremos, sí, pero que tratemos de corregir eso cada día, de no hacer repeticiones entonces, como me ensucié las manos, entonces vuelvo y me la lavo, no, sino que tratar de enderezar esa parte. Y en el Salmo dice, canten las maravillas del Señor a todas las naciones. En el libro que yo tengo dice, cuenten las maravillas del Señor, cuenten. Entonces yo pensaba, sí, podemos contarle a muchas personas todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No es que el Señor a mí me cambió la vida, a mí el Señor me da, a mí el Señor me bendice, a mí el Señor, podemos hablar muchas cosas bonitas, pero también ahí lo más importante es nuestro testimonio de vida, porque nuestras palabras pueden ser muy bonitas y todo, pero si en nuestros actos no hablan por lo que nosotros estamos diciendo, entonces no estamos, digamos, agradando a Dios, porque solo lo estamos haciendo con la boca, aunque es muy importante alabarlo también, obviamente, con nuestros labios, adorarle, contar a los demás eso que el Señor ha hecho en nosotros, pero como les decía también, pues con nuestro
testimonio. Nuestras acciones hablan por sí solas. Y en el Evangelio de San Juan, ¿cómo permanecer en el amor y en la alegría de Dios? Porque nos habla de permanecer, nos habla del amor y de la alegría que se obtiene con Dios. Entonces, permanecer. Es muy importante que aún en las dificultades nosotros podamos demostrar ese permanecer en el Señor. ¿Cómo estoy actuando yo cuando me llegan esos tiempos difíciles? Cuando hay una calamidad, cuando hay una enfermedad, cuando en realidad nosotros en ese momento difícil estamos como diciendo, Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, que no, en realidad ese permanecer es aún estando en esa dificultad, seguir confiando en que el Señor, lo uno, todo lo permite con un propósito. Y lo otro, pues que el Señor no nos abandona así estemos en las situaciones más difíciles. Y el amor de Dios es, para permanecer en el amor de Dios, hacer, ir a hacer, trabajar por el Evangelio. Porque podemos estar diciendo que sí, que el Señor nos da el amor, que queremos amar a Dios, que queremos amar a los demás, pero también pues tenemos que trabajar para que esto se refleje. ¿Cómo podemos también reflejar el amor de Dios? Amando a nuestros hermanos. Sabemos que podemos amar, sí que hay que amar al enemigo, también nos dice en otro lado, porque pues qué gracia, diría mi mamá, tiene en amar a los que están a nuestro alrededor. Pero es muy importante también que nuestros hermanos de comunidad sientan el amor de nosotros, porque podemos asistir al grupo y muy rico y nos abrazamos y hola, Dios te bendiga y todo aquello. Pero al momento de estos hermanitos necesitar el apoyo de nosotros cómo estamos actuando para demostrar este amor que estamos sintiendo. Entonces ahí siento yo que el Señor está haciendo la invitación a que hagamos ese acompañamiento a aquellos que tal vez están pasando por tribulaciones. A veces no nos enteramos o a veces nos enteramos y oramos por ellos, pero aparte de la oración, pues también es muy importante hacer ese acompañamiento. Y cumpliendo también el amor a Dios también se refleja cumpliendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y hacemos el discernimiento, ahí podemos encontrar la voluntad de Dios, también escuchando su palabra. Así como Ashley le preguntaba al Señor y el Señor le respondió, estar muy atentos a lo que el Señor quiere en nosotros y nosotros podamos también pues responder a eso. Y cómo permanecer en la alegría. No hay mayor alegría que sentirse amado por Jesús. Definitivamente cuando nosotros alcanzamos a percibir a sentir ese amor que Dios nos tiene, es una alegría muy grande. Y también cómo sentimos esa alegría del amor de Dios con nuestros mismos hermanos. Cuando nosotros sabemos que nuestros hermanos de comunidad en realidad, digamos, son esa familia de nosotros, nos comportamos como esa familia, para nosotros es una gran alegría porque desde ahí está reflejado el amor de Dios. En la plenitud de la alegría hay vida abundante. Esto nos trae paz, libertad y mucho amor. La alegría no se apaga ni se ve afectada por las pruebas de la vida. Cuando nosotros vivimos esa alegría que viene del Señor, porque una cosa es la alegría que viene del mundo, que es la que, ejemplo, me compré una casa, entonces esto me brinda alegría, felicidad, me compré, ¿qué digo yo?, los zapatos que quería comprarme, en fin, un ejemplo. Es diferente a esa alegría que viene del Señor, porque la alegría que viene del Señor permanece, volvemos a la palabra permanecer, aún en las pruebas difíciles. Entonces, yo no puedo perder esa alegría
no digo que si llega una enfermedad o llega algo difícil, ay, entonces no, pues qué felicidad tan grande, no, pero eso no puede apagar lo que hay en mi corazón. Yo creo que les he compartido que mi hijo a veces me dice, uy, mami, pero es que usted parece que no tuviera corazón. Usted puede estar pasando cosas difíciles y usted a toda hora está ahí con la sonrisa, con esto. Y yo le digo, no, porque es que mi felicidad no depende de las cosas exteriores. Mi felicidad es Dios y pues en Dios todo es. Entonces él como que esa parte le cuesta, pero es eso, o sea, a mí las pruebas no me pueden robar la alegría verdadera que viene de Dios. Y además que las pruebas que se nos presentan nos fortalece mucho y nos afianza más la confianza que tenemos en el Señor y de esa manera pues aprendemos a abandonarnos en Él y pues nada, dejar que el Señor haga su voluntad. Y eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Desde el lunes, la palabra de Dios nos habló, nos comenzó a hablar de un cojo que era sanado y de un cojo de nacimiento. Nuestra fe, nuestra doctrina de alguna manera, nació coja y nació de nacimiento, así coja. ¿Y por qué? Pues, mis hermanos, porque nosotros venimos del pueblo judío. Si ustedes se dan cuenta, todas las vestiduras sacerdotales son tomadas de la historia del pueblo judío. La enseñanza nuestra, el Antiguo Testamento, eso no es una historia nuestra, es la historia del pueblo judío. Entonces, se nos estaba diciendo desde el lunes de la sanación de este cojo, y la idea era, pues obviamente, que el cojo no siguiera cogiendo, sino que este cojo caminara bien. ¿Cómo hacemos para que el cojo camine bien? Desde el punto de vista espiritual, ¿cómo hacemos para que el cojo sane? ¿Cómo hacemos para que la humanidad que está coja, la humanidad que está impedida de nacimiento, pueda caminar derecho, pueda caminar recto, pueda caminar correctamente, pueda caminar hacia la salvación? Entonces se nos han venido dando algunas claves. La primera que nos da hoy, esta semana la liturgia, es que definitivamente hay que vivir, como lo dice la palabra de Dios hoy, bajo la gracia del Espíritu Santo. Sin la gracia ni somos nada, ni podemos hacer nada. La gracia es la presencia, el actuar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo actúa esa gracia? El martes nos lo decía que era a través de una paz sobrenatural. Esa paz que viene de lo alto, esa paz que viene de Dios. Y esa paz que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Es decir, la sanación de este cojo llamado iglesia, la sanación de este cojo llamado pueblo de Dios, viene de lo alto, y esa gracia que viene de lo alto nos va a dar paz. Segundo, nos hablaba eso era el martes, nos hablaba de la paz. Ayer miércoles nos hablaba de la unidad, que debemos de trabajar en unidad, que no es buscar un unitarismo vacío o sin Dios, o sin su palabra, o sin su gracia, o sin Jesús, sino todo lo contrario, en ellos, en Dios, en el Espíritu, en Jesús, en su palabra. Y hoy nos dice cuál es el pegamento que nos va a ayudar a mantenernos unidos. Todo esto con un propósito. ¿Cuál es el pegamento? ¿Cuál es la amalgama que nos va a mantener unidos? Pues el amor. Y obviamente permanecer en ese amor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Ayer hablábamos también de la perseverancia, del permanecer en Dios. Como la rama que no puede dar frutos si no permanece unida a la vid. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Guardando su palabra. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La idea es que podamos ser realmente alegres, gozosos. Y nos va diciendo poco a poco, nos va revelando cómo es que alcanzamos esa felicidad, esa alegría. En la primera lectura se sigue tratando el tema de la circuncisión. Se sigue tratando el tema de, ¿vamos a judaizar a los nuevos creyentes o qué vamos a hacer con ellos? Y la manera de judaizarlos era haciéndole la circuncisión. Si los circuncidaban, entonces se volvían judíos. Pero la pregunta era, la de los nuevos creyentes, y la pregunta era, ¿los vamos a judaizar o los vamos a cristianizar? El propósito no era judaizar, el propósito era cristianizar. Como ustedes ya lo dijeron, muchas veces, y Lucy lo estaba haciendo referencia a eso, muchas veces nosotros queremos es catolizar a las personas. No las queremos cristianizar, no las queremos evangelizar, sino las queremos catolizar. ¿Cómo así? Estoy inventando una palabra. Catolizar. ¿Cómo? Bautícenlas. Y entonces ya el niño está bautizado, ya listo, ya está catolizado. Y ahora, pues cuando sea más grande que haga la primera comunión. Y después que se confirme. Si es que se va a casar. Y como ya no se casan, pues hasta ahí llegó la historia. Ahora, ¿es suficiente con que las personas crean en Cristo? ¿Es suficiente con que las personas, entre comillas, se conviertan? Tampoco. Tampoco es suficiente. Porque entonces, no porque el cojo haya dado un paso, ya camina. O ya está caminando. La idea es que el cojo siga caminando. La idea es que el cojo quede sano. Y en nuestra iglesia no solamente se camina por haberse uno bautizado. En nuestra iglesia católica. O no solamente se camina porque hizo la primera comunión. De igual manera, en una iglesia cristiana evangélica, una persona no está caminando que porque aceptó con la oración de fe al Señor Jesucristo en su corazón. Ya. Tampoco. Tampoco porque apenas es un primer paso. Miren, yo siempre lo he dicho, pero a la gente le cuesta entenderlo. ¿Qué es la renovación carismática católica por gracia de Dios, no por voluntad humana, por gracia de Dios? Es la unión de esas dos experiencias. La experiencia católica por un lado y la experiencia evangélica por el otro. La experiencia católica porque nos catolizamos a partir de los sacramentos, creemos en los sacramentos, creemos en la iglesia, creemos en la autoridad delegada por Dios, en los sacerdotes, lo creemos. Pero por otro lado queremos tener un encuentro personal con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Entonces, ni el solo ser católicos y ya, ni el solo ser cristianos y ya. ¿Qué le queda faltando a nuestros hermanitos no católicos? Pues toda la parte eclesial, casi nada. Toda la parte sacramental, casi nada. Entonces, digámoslo así que, ¿cuáles son los dos pies que necesitaba sano el católico? El creyente, el cristiano, el nuevo discípulo. Pues tanto la parte eclesial, la parte sacramental, como la parte experiencial, la parte vivencial.
Ahí están los dos pies. Ahora sí está sano. Un católico que no se ha convertido a Jesucristo no está sano. Y un cristiano que no se ha convertido a la catolicidad tampoco está sano. Un católico que apenas, si comenzó a ser católico y hasta ahí llegó, no puede avanzar, no puede caminar, no puede crecer espiritualmente. Pero un cristiano que no conoce y no reconoce la iglesia, que no reconoce la autoridad delegada, que no reconoce los sacramentos, pues tampoco está sano, aunque diga o crea estar sano. Entonces, pues estoy trayendo lo que entiendo de la palabra al día de hoy. Pedro, tomando la palabra, les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que me penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. La experiencia, gloria a Dios. La experiencia, el encuentro personal con un Cristo vivo y resucitado. Muy bien. A favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre ellos sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar, la circuncisión? No, creemos que lo mismo que ellos, nosotros nos salvamos por la gracia del Señor. Cuidado, 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 cuidado. No es solo por la gracia. No es solo por la gracia. La gracia es fundamental. Pero ¿cómo corroboramos y cómo sabemos si en verdad la gracia está actuando en nosotros? Pues a través de nuestra vida eclesial y a través de nuestra vida sacramental. ¿O acaso no nos llenamos de la gracia de Dios cuando vamos a misa y comulgamos? ¿O acaso no nos llenamos de la gracia de Dios cuando nos confesamos? ¿O acaso no nos llenamos de la gracia de Dios cuando nos casamos? Es que ese es el problema, mis hermanos. Cuando uno quiere caminar con una sola pata, quiere ver con un solo ojo o quiere oír con un solo oído. O sea, cuando nos queremos quedar solamente con lo que más nos interesa y más nos conviene. Mateo 23, 23. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque al cojo le salen una pierna, al paralítico le salen una pierna, ¿ya quedó sano? No. No, la idea es que quede completamente sano. La idea es que esté realmente sano. Por eso nosotros nos gozamos con la renovación carismática definitivamente. Repito, porque la renovación carismática es una experiencia evangélica sin dejar nada de la Iglesia Católica. Y es una experiencia católica sin dejar nada de la experiencia evangélica. Y tal vez nosotros mismos los que lo hemos estado viviendo no lo hemos entendido, no lo hemos descubierto. Nosotros podemos hablar con toda la paz y la tranquilidad y con todo el entendimiento con un católico. Y también lo podemos hacer con un evangélico, porque sabemos lo que él ha sentido, lo que él ha experimentado, lo que ha pasado en su vida. Lo sabemos. Lo entendemos. Ahora, siéntese usted a hablar con un evangélico recalcitrante. Él cree que porque yo soy católico, entonces yo no o sea, imposible, para él no lo puede creer que yo haya tenido la experiencia de él. Y siéntese usted a hablar con un católico recalcitrante, de esos fanáticos sectarios, que me ve a mí orar, cantar, predicar y vivir de alguna manera como un evangélico. Tampoco lo puede creer. No, 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 eso no es de nosotros, eso no es de aquí. Ustedes lo dijeron, todo extremo es malo. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo.
que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago, cabeza de la iglesia, igual que Pedro y que Juan, tomó la palabra y dijo: escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí está haciendo referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Aquí estamos leyendo Hechos 15. En Hechos capítulo 10, Dios se le revela a Pedro a través de una sábana que descendía del cielo y le dijo: mata y come. Pedro le dice: Señor, no he comido nada impuro, porque había dentro de la sábana animales impuros también. Y el Señor le responde: no llames impuro lo que el Señor ha santificado, lo ha purificado. Pilas, porque aquí vamos a ver una contradicción, una posible contradicción, una aparente contradicción. Después de esto, dice Santiago acá: volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David, levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. La Iglesia Católica no nace para acabar con el pueblo judío, sino para ayudarlo a sanar. Mejor dicho, el pie que está cojo, el pie que está cojo, no se sana para perjudicar al otro pie, sino para ayudarlo a llevar la carga. Nosotros los católicos, nosotros los cristianos, no nacimos para acabar con el pueblo judío, nacimos para ayudarle al pueblo judío a caminar derecho. Para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado el nombre del Señor, lo dice el Señor, mi nombre, lo dice el Señor, el que hace todo esto se ha conocido desde antiguo. Al fin y al cabo, el propósito no somos nosotros, ni el centro somos nosotros, el centro es Dios. Y la voluntad de Dios es que todo el mundo lo conozca su palabra y conozca sus propósitos. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios, mandándolos a circuncidar, judaizándolos. Dice acá Santiago, ¿sí? Tampoco nosotros diríamos, es que no tenemos que catolizar a los evangélicos. Pero ¿acaso la idea no es que caminemos con los dos piecitos? ¿O caminamos solo con un solo piecito? Entonces le decimos, o sea, no le podemos decir a un evangélico que le hacen falta los sacramentos, que le hace falta la unidad con la iglesia y con la doctrina de la iglesia. O no le podemos decir a un católico que le falta renovarse en el Espíritu de Dios, buscando una experiencia viva con Jesucristo el Señor. No le podemos decir. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Ahí eso está bien. Perfecto. De las unciones ilegítimas. Ahí está bien. De animales estrangulados y de la sangre. De animales estrangulados y de la sangre. Claro, Santiago hablaba desde su experiencia y no desde la experiencia que vio Pedro en la terraza de Hechos de los Apóstoles capítulo 10. ¿Sí ven por qué es tan importante la experiencia de todos y la vivencia de todos? Porque aquí Santiaguito se está devolviendo, está retrocediendo. Tal vez a Santiaguito habría que bajarle otra vez la sábana y decirle: mata y come. Señor, yo no he comido nada impuro. Y el Señor le tendría que haber dicho: pues no llame impuro lo que Dios ha consagrado. O sea, deje esas bobadas de que no puede comer animales estrangulados y de que no puede comer chunchulla, que no puede comer rellena, que no puede tomar tinto. Esas pendejadas. Céntrese en lo que debe de ser. Pero Santiago aquí está retrocediendo.
porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Mis hermanos, el propósito es que nosotros prediquemos un evangelio completo, una doctrina completa. El propósito es que no hagamos las cosas a medias. El propósito es que procuremos hacer las cosas lo más completas posibles. El propósito es que no nos vayamos a los extremos, pero tampoco que nos quedemos en un centro hipócrita, en un medio hipócrita. El propósito es que tratemos de hacer las cosas nosotros lo mejor posible, porque bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro, y porque bueno es lo otro sin dejar de hacer lo uno. Eso es lo que Dios quiere, para el bien de la humanidad, para el bien de la iglesia, para el bien del pueblo de Dios y para la salvación de las almas. Dios le bendiga, muchísimas gracias. Amén, gracias. Amadísimo Señor Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas habitando en nuestro corazón para que nosotros podamos seguir ese camino, Señor, este camino de seguir conociendo tu palabra, de trabajar por el evangelio, de llevar el mensaje, Señor, para que todos podamos, Señor, vivir esa conversión de cada día, Señor, una conversión verdadera de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos llenemos de este amor y de esa paz para poder estar más confiados en la palabra de Dios. Amén. Amén. Para que permanezcamos en Jesús, y con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, esperando de su amor y sí mismo vamos a recibirnos. Amén. Para que no caigamos en el conformismo, podamos estudiar y conocer de su palabra. Amén. Para que sea la gracia del Espíritu Santo quien nos lleve a seguir caminando y llevando el Evangelio, llevando esa buena noticia a aquellos que tal vez se han desviado y que puedan en realidad encontrar el camino que es Jesucristo. Amén. Para que ungidos con el Espíritu Santo podamos ser testigos del amor de Dios, siendo nosotros ese amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. 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 Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por el compartir, por el tiempo. Sabemos que es un servicio para el Señor, entonces que el Señor les siga bendiciendo. Recordarles los grupos de oración presenciales. En la pantalla aparecen los días, horarios y lugares. Entonces también hay un número de WhatsApp para cualquier inquietud, se pueden comunicar y adquirir cualquier información adicional que cada uno necesite. También invitarlos a las 3 de la tarde. Estamos orando el Rosario al Espíritu Santo, preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Y también invitarlos, recordarles la invitación a Fórmula 1. Bueno, al NECI, las ofrendas que cada uno quiera y pueda dar. Recordemos que estas ofrendas son para la evangelización, también para pagar este servicio, pues que tiene un costo, y para todas aquellas actividades que se hacen para llevar la evangelización. Al NECI 301-551-2161. También recordarles que tenemos el retiro para los jóvenes que se llama Fórmula 1. Es un retiro querigmático para aquellos jóvenes que tal vez
muchas veces pasa que no encuentran el camino y qué bueno por un momento olvidarse de todas aquellas cosas que de pronto nos están agobiando y vivir esta experiencia con el Señor. Este retiro se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de junio. En la pantalla aparece pues la información, unos números de teléfono para los que quieran adquirir más información. También pues hacerle la invitación a aquellos que de pronto quieran apadrinar a un joven que quiera asistir pero que no tiene los recursos, también es una manera de aportar para la evangelización. Entonces queda la invitación abierta. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Amén. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad.